Buenas noches. A continuación, mis compañeros y yo del programa de curso de evolución del programa de biología, Camilo Soto, Silvia Martínez, Luis Carlos Pineda, María Orozco y quienes hablan yo, Felipe Arango, vamos a discutir un poco acerca del artículo publicado en 2012, acerca de la evolución experimental. Vamos a hablar un poco de sus debilidades, de sus oportunidades, de sus fortalezas, de sus amenazas, de las características que tienen buenas y malas, y vamos a primero empezar discutiendo un poco acerca del artículo. Entonces, antes de empezar, pues queríamos iniciar con una frase con la que culmina Darwin en el origen de las especies en 1859, la cual dice que hay una grandeza en este punto de vista de la vida con sus diversos poderes, desarrollándose en algunas formas o en una, y que mientras este planeta ha estado en ciclos bajo las leyes fijas de la gravedad, desde un comienzo tan simple, las formas más hermosas y maravillosas han evolucionado y siguen evolucionando. Bueno, citamos esta frase ya que a través de los procesos experimentales se ha logrado evidenciar estos cambios evolutivos en las formas que serían las especies, pues a lo largo de los años. Queremos hablar un poco de los autores. Kawecki es un profesor ecólogo evolutivo de la Universidad de Lausanne en Suiza. Ha estudiado evolución experimental con nosotros en la Universidad. También está el Richard Lenski, que es un profesor de la Universidad de Michigan, trabaja con ecología microbiana. Ha trabajado con evolución experimental en poblaciones de E. coli, del cual les estaré hablando más adelante. Está Ebert, que es un biólogo evolutivo y ecólogo de la Universidad de Basel en Suiza. Ha realizado estudios con Daphnia o la pulga de agua. Ha realizado estudios sobre su evolución, ecología. También ha creado un microcosmos para ver cómo ella responde a procesos del cambio climático, poniendo como proceso selectivo o selectividad la temperatura. Está Hollis, que es un profesor de la Universidad de Lausanne, es colega de Kawecki. Juntos han trabajado en evolución con la drosófila melanogaster, han desarrollado modelos matemáticos para ver cómo ha sido todo el cambio en las frecuencias aléricas de esta especie. Olivieri fue una profesora de la Universidad de Montpellier en Francia. Ella trabajó con modelos matemáticos, genética de poblaciones, evolución, conservación. Whitlock es un profesor de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Es un ecólogo, está trabajando con estructura de las poblaciones, está creando modelos estadísticos que buscan genes bajo selección y comprender los efectos de plasticidad fenotípica en la evolución de la matriz G y la mutación. Bueno, eso ya para hablar en cuanto a los autores, ya para entrar en materia de lo que es la evolución experimental. Hablamos de Henry Barigny, que fue el primero en publicar un libro sobre evolución experimental en 1892, donde propone una serie de metodologías para probar las teorías de Darwin y de Lamarck. A partir de eso ya han habido muchos investigadores interesados en esto de la evolución experimental y de probar o evidenciar estos procesos evolutivos en las distintas poblaciones. Estos autores ya lo que hacen es como una revisión en sí y recopilar información y definen ya evolución experimental como un proceso o un estudio más bien de cambios evolutivos en poblaciones experimentales como consecuencia de las condiciones que aplica el experimentador. Y también hace cumplir las relaciones predeterminadas entre los fenotipos y el fitness. La evolución experimental
experimental ha sido ampliamente estudiada, como ya lo dije, y gracias a los avances tecnológicos pues se han podido estudiar las bases genéticas y moleculares. También ha sido ampliamente aplicada como en estudios de adaptación de entornos específicos para probar polimorfismos, actitud física, adaptación de los rasgos fenotípicos. Para eso traemos un ejemplo de los peces que nos muestra en el artículo, de los peces pupi, que los ponen bajo dos condiciones diferentes. La población ancestral o base las ponen bajo condiciones de un depredador y la réplica las ponen sin un depredador, y ahí observan cambios en los rasgos fenotípicos, ya que los que están bajo la condición del depredador, o sea la población ancestral, presenta patrones de coloraciones más fuertes en las líneas dorsoventrales y un patrón de puntos muy oscuros en el cuerpo. Y la población que está sin un depredador presenta pues ya coloraciones mucho más claras y brillantes, como azules y verdes muy brillantes en las líneas dorsoventrales, no tienen patrones de puntos. También se han realizado estudios de compensaciones y restricciones evolutivas, o sea que las adaptaciones están asociadas a las compensaciones, donde los rasgos que benefician la actitud física en algunos entornos no benefician a la población en otros entornos. Para eso traigo un estudio de Richard Lenski, que también es un estudio microevolutivo exitoso, donde realizaron un estudio de evolución experimental a largo plazo desde 1988, donde sembraron en 12 Erlenmeyers 12 poblaciones de E. coli en una Giardia agarosa. Ellos han estudiado estas poblaciones durante 30 años y han obtenido 65.000 generaciones, donde observaron como a la cepa 30, a la generación 31.000, que pues estaban presentando muchas muertes y aún no entendían pues qué era lo que estaba sucediendo, que no se estaba dando por el control selectivo que ellos tenían de la glucosa. Entonces uno de los estudiantes postdoctorales de Lenski pues le dio curiosidad saber qué era lo que estaba sucediendo, y vio que a lo largo de las generaciones hasta la 20.000 hubo un error técnico y por alguna razón llegó citrato al agar. Entonces él replicó esta cepa y vio que estaban mutando, estaban presentando alrededor de 17.000 mutaciones aleatorias en el ADN, que les permitía ser más resistente bajo estas condiciones de citrato. También observaron procesos de selección adaptativa, como ellos mencionan, ya que pues la E. coli no es apta para vivir o obtener como fuente de energía el citrato, sino la glucosa. Entonces, a partir de esta capacidad de poder digerir el citrato, más aptas para digerir este tipo de sustrato. También observaron que 45 mutaciones se estaban dando en 4.000 genes por la presencia del gen MUT, que se ubicaba en los sitios de producción de proteínas que se encargan de la replicación del ADN, y este gen iba detrás de los nucleótidos borrando toda la información que ellos iban dejando y agregando mutaciones heredables. Bueno, ellos hasta 2018 estaban por describir pues esta cepa que obtuvieron resistente
al citrato como una nueva especie, pero aún está por describirla y por declarar una nueva especie. Bueno, a partir de estos estudios pues se ha incorporado lo que es la genómica en estudios de evolución experimental, ya que ha permitido describir genomas completos. El primero fue el fago X17, que fue su genoma descrito en 1982. Pues esta genómica, gracias a los avances tecnológicos, también ha permitido, digamos, en un genoma que queramos estudiar, encontrar los genes que más nos interesen. Como mencionaba María, precisamente allí con ese ejemplo empezamos a ver que ya el enfoque tradicional en los aspectos fenotípicos de la adaptación se empiezan a combinar con esos datos genómicos que empiezan a surgir pues con esa curiosidad de la biología molecular. Como citaba María el ejemplo del fago 174, que fue la primera secuencia secuenciada en 1982. También otra secuencia que fue secuenciada posterior fue la de un virus, Myxococcus santus. Escherichia coli también ha sido un muy buen modelo de estudio y también ya se conoce mucho el genoma sobre él. Y también sobre todo la levadura de Saccharomyces cerevisiae. Como sabemos es una levadura de importancia industrial alimenticia, entonces por eso se ha facilitado mucho pues el estudio de ellas. También además, a pesar de que este enfoque tradicional empieza a dilucidarse más un poco con los datos genómicos, también ellos discuten un poco los autores de que también hay un poquito de ignorancia y que también hace falta, digamos, caracterizar la capacidad de organismos para mirar qué otra capacidad tienen para agregar, digamos, ciertos recursos, y eso se logra ver como mediante la proteómica, la transcriptoma, mediante los perfiles metabólicos, que son una cosa súper compleja de entender y que muchas veces tienden a estar como ajustadas como a la percepción del investigador. Si el investigador estudia fisiología, lo ve por el lado de la fisiología; si alguien estudia etología, por el lado de la etología, y en fin. También, aunque estos métodos de alto rendimiento pueden ofrecer nuevas oportunidades, también, como les mencionaba, pues es difícil de analizar. O sea, se tiene mucha información, pero en varias discusiones con el profesor del mismo curso nos hemos dado cuenta que él menciona que hay mucha información y lo que hace falta es gente que la trabaje. Y también estamos muy sujeta también a lo que les llaman los falsos positivos estadísticos, ya que no se logra comprender mucho la dinámica de los programas estadísticos y se tiende a caer a errores de publicaciones, digamos, de revistas muy serias. Y precisamente de esos ejemplos nace también una inquietud, que es cómo demostrar los vínculos causales entre los cambios específicos a nivel genómico, transcripcional, ya sean perfiles metabólicos relacionados con la morfología, con la fisiología, con el comportamiento y sobre todo con la historia de vida. Es un desafío actual de los cuales ellos como que hablan un poco de la evolución experimental, pero también plantean un poco de las limitaciones que ya iremos discutiendo. Bueno, como vemos, aunque los datos genómicos y moleculares han dado mucha luz para responder muchas variaciones fenotípicas, también tienen muchos desafíos actuales y lo que discutía la estadística y demás. También lo que hablaba mi compañera María en algún momento de las compensaciones y restricciones evolutivas en entornos o situaciones. Ahí también vemos un poco limitada, digamos, cómo los datos genómicos pueden explicar un poco esas compensaciones o restricciones evolutivas en cierta medida. También para tener en cuenta cómo nació el auge pues, de la genómica y cómo se empezó a aplicar la genómica a la evolución experimental. Primero se empezaron por establecer un tipo de estimaciones de los parámetros genéticos de la población. Lo que buscan esa estimación de parámetros, lo que buscan simplemente es como saber la velocidad a la que corren las mutaciones en una población, saber la distribución de las mutaciones, en qué ángulo se distribuyen ese tipo de variaciones, cuáles son sus efectos, sean fenotípicos, genotípicos, metabólicos, etc. Y de qué forma también interactúan las mutaciones a nivel de los locus y de los loci, que es algo muy importante. Y también cómo es esa varianza y esa covarianza que pueden, digamos, haber entre ciertas poblaciones. Y todo esto todos esos parámetros contribuyen a observar, digamos, cómo ocurren esas variaciones fenotípicas. También la evolución experimental se ha utilizado mucho para mirar variación genética en la aptitud física, que ya vendremos discutiendo un poco más adelante lo de la aptitud física,
y también el coeficiente de selección sobre los alelos, el cual determina, digamos, como esa dinámica de frecuencias que les comentaba. Otra parte también muy interesante, como la teoría evolutiva se ha venido discutiendo desde autores como Wallace y muchos autores, han habido muchas maneras, digamos, de probar las teorías evolutivas que se han venido generando de un poco de esas discusiones de los autores. Entonces, como mencionan en la tabla 1 del paper, ahí muestran diferentes tipos de teorías evolutivas y cómo las explican en diferentes organismos. Por ejemplo, cómo explican variabilidad espacial y temporal y demográfica, cómo hacen lo de la prueba de principio. También explican un poco la teoría evolutiva de la historia de vida y la asignación del sexo, en el cual muestran un ejemplo muy interesante con Trequintera utrisae, si no estoy mal, la cual genera un tipo de competencia con los machos y las hembras, lo que hace que haya un tipo controlado de machos y de hembras. Entonces ellos tienen como una historia de vida y organización del sexo, que lo que hace es que la competencia que hay entre ellos determine que haya una cantidad, digamos, necesaria de hembras y de machos para que sigan las siguientes generaciones. También hay otro ejemplo sobre la reproducción sexual y los sistemas de apareamiento. Como veíamos en la anterior clase con el profesor Fernando, donde hablamos de selección sexual, nos explica muchas cosas sobre cómo la reproducción sexual y cómo esos sistemas de apareamiento, o sea, cómo son esas estrategias para aparearse, cómo funciona esto a nivel de los gametos, cómo hay competencia, cómo hay un poco de astucia, cómo no necesariamente el que gana es el que necesariamente tiene digamos, fecunda la hembra, y muchos ejemplos así. También hay ejemplos de unos organismos digitales en los cuales hay un tipo de simulaciones para, digamos, extrapolar un poco esas teorías evolutivas que requieren, digamos, muchas generaciones en espacio y tiempo. También en esa tabla hablan un poco sobre lo que es la selección y el parentesco y cooperación. Entonces, cómo se observa que entre parentesco y reconocimiento entre las mismas poblaciones puede haber, digamos, ese sistema de ayuda-beneficio mutuo en el cual el uno se beneficia del otro. Podemos colocar un ejemplo muy claro que vemos todos los días la mayoría, que son las hormigas, que en ese sistema de reconocimiento y de cooperación se logran varias cosas. Entonces, asimismo, ellos han experimentado con unos organismos muy similares ese tipo de cooperación y cómo es ese sistema de parentesco entre las poblaciones para ejercer, digamos, ciertos tipos de actividades, de roles, bueno, en fin. Bueno, las teorías evolutivas que mi compañera anteriormente menciona han sido sometidas a diferentes diseños experimentales. Y en este momento voy a hablar de los experimentos que han sido diseñados a mayores rangos de tiempo, experimentos a largo plazo. Entonces, ¿qué nos han dejado enseñar o aprender estos experimentos? Siempre se inicia en la evolución experimental con un objetivo específico, que suele ser como la base inicial de la cuestión, pero ejemplos como el que mencionaba mi compañera de las 65.000 generaciones de Escherichia coli, en ese experimento se empezó con una pregunta que iba a ser cuál era la aptitud media dependiendo del entorno al que se sometiera de selección. Y como ellos han tenido la oportunidad de trabajar una misma muestra durante tanto tiempo, han terminado en cuestiones como pleiotropía, paralelismo, dinámica genética, por ejemplo, algo que se llama evolability, que es la capacidad de desarrollar una nueva capacidad que, digamos, no se venía presentando en el organismo. Entonces, este tipo de experimentos los podemos ver también, digamos, en el ámbito ecológico. En 1856 se hizo uno de los experimentos más grandes, o se empezó,
que iban a mirar en un espacio determinado los efectos de fertilización y el pH del suelo para las especies vegetales. Sin embargo, como se prolongó por tanto tiempo el manejo de los mismos datos, terminaron evidenciando cosas como la adaptación local de los organismos o la evolución del aislamiento reproductivo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos da unas oportunidades claras con el diseño experimental evolutivo en las diferentes escalas de tiempo, porque no es que los diseños a largo plazo no presenten diferentes oportunidades. Sin embargo, pues también presenta una debilidad, puesto que mantener una investigación por más de 30 años pues no es un escenario que muchos tengan disponible. Sin embargo, pues se deja ahí el ente abierto de que cuando se invierte más tiempo se puede ver se pueden sondear los límites de la evolución adaptativa, pero entonces esto nos trae una debilidad. ¿Qué pasa con la radiación adaptativa de X organismo cuando un investigador bajo su experimento modela la presión de selección que tiene, que inevitablemente aún no se sabe manejar todas las variables que están implicadas? Entonces esta radiación adaptativa se ve obligatoriamente disminuida, y es lo que se ha evidenciado en trabajos anteriores. Entonces es una debilidad a la que estamos sometidos bajo este diseño, puesto que al experimentar con la evolución disminuimos su efecto. Otro de los campos en los que la evolución experimental ha sido más explotada, por ponerle un término, ha sido en cuanto a la medicina y la biotecnología. Entonces, el entendimiento del desarrollo de los organismos hoy y el diseño o la modelación de cómo serán en el mañana, en cuanto al campo médico, ha sido una oportunidad de entender cómo los agentes patógenos cambian en respuesta al tratamiento que nosotros aplicamos, y con esto el campo médico se ha permitido diseñar métodos antipatógenos adelantados a la futura evolución o cambio que va a tener la cepa patógena. Entonces el diseño experimental evolutivo ha permitido salvar millones de vidas humanas, puesto que el sistema de vacunas obedece una lógica darwiniana de la adaptación de las especies. Entonces la experimentación evolutiva más la secuenciación del genoma, los avances en genómica, transcriptómica y todo el entendimiento de las funciones internas de nuestro código es lo que ha digamos, potenciado la aplicabilidad del diseño experimental evolutivo en otro campo como el de control de plagas y enfermedades de los cultivos. También ha permitido ver el enlace entre el individuo que queremos preservar y el individuo que queremos erradicar. Partiendo de ahí, diferentes prácticas genéticas, agroquímicas, entre otras, que han modelado la actividad de la agricultura actual. Bueno, ahorita abriendo como un poco más el debate sobre lo que podemos cuestionarnos acerca de esta evolución artificial, podemos abarcarlo con esta pregunta. La evolución adaptativa cesa en ausencia de un cambio ambiental, o sea, necesitamos precisamente esas modificaciones ambientales o esos eventos estocásticos para que la evolución en las especies sugiera. Bueno, entonces ahora vamos a dar unos ejemplos de las hipótesis evolutivas que no aplican directamente a estos casos. Para empezar tenemos, digamos, la mutación y la adaptación. Entonces ponen, como ya lo había mencionado en el ejemplo de E. coli, hay un bacteriófago, E7, que en este caso explica, digamos, en el ejemplo de las E. coli, cuando los efectos sobre la aptitud de las mutaciones beneficiosas que estas E. coli ya habían adquirido antes, la interacción epistática que tiene con esos bacteriófagos al interaccionar y intercambiar esos genes,
producen otro tipo de mutaciones o adaptaciones que se desconocen y pueden ser al azar. Hay otra también que puede ser deriva genética o consanguinidad. Entonces, otro ejemplo de esto es la deriva genética o la consanguinidad. Entonces, ¿qué explica esto? Que por medio de la formación de las poblaciones que se dan por cuello de botella, no reducen precisamente esa variabilidad genética, sino que por el efecto de fundador de otra población pueden surgir nuevas adaptaciones, nuevos cambios aleatorios que no precisamente se dan por esa selección natural. Bueno, otro punto a tomar dentro de los ejemplos de las hipótesis de que han sido comprobadas de manera in situ sería la variabilidad ambiental, y en esta se han desarrollado y han arrojado resultados como la heterogeneidad espacial en el flujo restringido de la adaptación de los genes de ciertos organismos, que en este caso como Arabidopsis thailand, y también han hablado de ambientes fluctuantes, de que estos van a favorecer como tal a las especies para que puedan tener una variabilidad genética y puedan traspasar pues la información genética a la siguiente generación. Otro de los puntos que estaban hablando en este caso era de la selección sexual, que como lo habíamos hablado en la clase con el profesor Fernando, él nos indicaba de que es un proceso en el cual los organismos están en competencia por los gametos del sexo opuesto, y en este caso también han evaluado y han podido controlar esto y lo han podido identificar en estudios como de la selección sexual, que facilita la eliminación de alelos deleterios y de componentes como de que pueda seducir a la pareja o al sexo opuesto para que puedan tener igualmente una variabilidad genética y poder traspasar los genes, como lo indicaba anteriormente en el punto anterior. Bueno, teniendo en cuenta ya todo lo que nuestros compañeros nos han explicado sobre la dinámica poblacional en cuanto a la evolución, también es importante entender cómo funcionan estas poblaciones en conjunto, como comunidad. Cómo se da esa evolución o de qué manera afecta, o si son independientes, o cómo funcionan esas poblaciones. Un punto en el artículo dice de la repetibilidad de evolución. Esto habla de la adaptación de las poblaciones independientes que ocurren en cambios paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos poblaciones y hay un carácter que de manera separada puede evolucionar al mismo tiempo, pero en poblaciones independientes. Esto se explica, digamos, con la homoplasia, que es la definición que acabo de dar. Puede ser por convergencia o paralelismo, eso dependiendo de qué tan emparentados o lejanos se encuentren estos clados. Hay un ejemplo de la E. coli que dice que esas mutaciones, por ejemplo, los rasgos menos adaptados con la aptitud física están influenciados por el azar o historia. Entonces, esto quiere decir que el medio proporciona los cambios para este pero esto no significa que, a pesar de que, digamos, en dos poblaciones que encontremos con, digamos, un fenotipo parecido, tengan como esa historia evolutiva paralela. Eso no significa. Pero, sin embargo, se puede explicar cuando Haeckel en 1866 relaciona el desarrollo embrionario con la evolución, que se llama evo-evo. Entonces, por este medio intenta explicar cómo en 1866 Haeckel acuñó el término evo-evo, que intenta explicar por medio de la teoría de la recapitulación, donde la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo embrionario de cada especie, que esa es la ontogenia, el desarrollo que presenta, responde completamente a la historia evolutiva de esa especie. Como tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el corazón con 4 cavidades que se presentan en aves y mamíferos, tenemos que son como grupos muy aparte, pero presentan esta característica que es ancestral.
por ejemplo, múltiples linajes de VIH que desarrollan mutaciones similares que les confiere esa resistencia a los antivirales. Cepas de E. coli que adquieren de forma independiente un factor de virulencia similar, a pesar de que, digamos, a nivel geográfico estén muy aparte, no tengan ningún tipo de contacto. Bueno, partiendo de todo lo que ya hemos discutido acá, he hablado de todos estos estudios que se hacen en evolución experimental, entonces sería bueno conocer también cómo se replican estos experimentos. Entonces se debe tener en cuenta que nuestra unidad de replicación son las poblaciones y que esta población replicada tiene que tener una población ancestral o base o una cepa ancestral, ya que ellas nos van a responder a las hipótesis evolutivas que nos estamos planteando. Pero se debe tener mucho cuidado al momento de aplicar los regímenes que vamos a aplicar, valga la redundancia, ya que muchas veces nos podemos equivocar, podemos tener errores y no nos responde a la pregunta que necesitamos conocer a lo que queremos llegar. Entonces se debe tener mucha atención en eso, también en cuanto a lo del tamaño poblacional y el número de generaciones. Porque, digamos, esos experimentos han sido realizados con mayor frecuencia en poblaciones microbianas o en virus, ya que tienen un tamaño de población extenso y en minutos pues pueden tener miles de generaciones. Y por eso tampoco ha podido ser tan profundo ese tipo de experimentos en poblaciones con tamaños poblacionales pequeños, porque tienen tiempos generacionales muy prolongados y es difícil mirar procesos como la fijación de una mutación que se esté dando. Entonces, pues compañeros, ¿ustedes consideran que es posible o no replicar estos procesos evolutivos ex situ? Bueno, para mí es importante pensar de que pues, el papel que también juega, el rol que juega el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio de Hardy, ya que está, como usted lo estaba indicando, Mariel, de que las poblaciones que crecen de las bacterias, como son tan grandes, entonces pues están cumpliendo la función del equilibrio, de que, como podríamos entenderlo, de que al jugar con estas fuerzas, que son las que están aplicadas, como decir que en el equilibrio no esté la selección, como que en el equilibrio también tenga que tener unas poblaciones muy grandes para poder ser medibles y para poder ser experimentadas. Entonces pues yo creo que para mí es importante en diferentes campos, porque dependiendo en el campo que esté, por ejemplo en este caso la microbiología, he sido muy bueno, como también lo indicaba anteriormente nuestro compañero Camilo, que decía de que es muy importante para la medicina en cuanto a la resistencia de estas bacterias y el estudio de ellas. Entonces creo que en el papel que juega el equilibrio para hacer estos experimentos es bueno. Pero también pienso de que para poder medir y cuantificar y poder hacer experimentos afuera con especies, digamos, que son más pequeñas, y poder entender de cómo entre poblaciones y cómo hay como la parte que hablaba anteriormente de la selección, de la variabilidad ambiental, de la mutación que hablaba la compañera Silvia, de todas estas cosas para poder entenderlas en poblaciones que son más pequeñas y que inclusive están siendo aisladas por medios de ambientes e inclusive por deriva génica. Bueno, yo creo que también es importante resaltar de que a pesar de que nosotros tenemos organismos modelos como E. coli, Pseudomonas, levadura, Drosophila, que son estas especies de ciclos cortos que de alguna manera han ayudado a describir esos patrones evolutivos. Pero hay que tener muy en cuenta que esas especies están moduladas actualmente al medio que nosotros estamos y no necesariamente son esas especies representativas que pueden explicar un proceso evolutivo como tal. Sí, yo también considero que pues, sí, obviamente ha sido posible replicar este tipo de estudios porque pues, hay evidencia
toda la que quiera en cuanto a este tipo de estudios, pero sí, o sea, solamente, o bueno, la mayoría de estudios ha estado enfocado a poblaciones microbianas o densidad procariotas. No se han hecho pues tanto con eucariotas y pues eso también puede representar ahí como que se esté cogiendo ese tipo de organismos como un modelo. Sí, María, precisamente ahora que ya la colación el tema, hay un ejemplo muy interesante porque digamos también es una oportunidad y es una fortaleza a la vez, una oportunidad y también una debilidad trabajar con los microorganismos, porque es una oportunidad porque sirven como organismos modelos, se pueden, digamos, sintetizar algo, antibióticos, se puede conocer un poquitico más acerca de esa vida microbiana y por lo que son de interés humano, se investiga y se prioriza mucho en ese tipo de investigaciones. Pero viene a ser una debilidad porque un organismo eucariota es mucho más complejo, su genoma está mucho más empaquetado, hay mucho ADN que no se está expresando, hay una cantidad de procesos moleculares que tienen que llevarse a cabo para la replicación y para que haya una generación que tiene que pasar mucho tiempo, en el cual la evolución experimental se queda corta. Se queda corta porque es muy complejo trabajar con esos organismos aún. Quizás en un futuro se pueda y se logren grandes avances, pero hasta el momento es una debilidad, digamos, el hecho de que son unos organismos un poco más simples respecto a nosotros los eucariotas, que somos un poquitico más complejos y digamos en especial digamos los mamíferos. Otra debilidad también sería que, digamos, al coger esta población base de la naturaleza, es el coger ciertos individuos y ponerlos a que se adapten al entorno del laboratorio, pues obviamente claramente nos va a dar un cambio en cuanto a las estadísticas, en cuanto a que se está ejerciendo un proceso que está generando ese cambio. Entonces también es una debilidad. Y que no alcanzaría, creo que no alcanzaría a llegar, por ejemplo, a una población ideal, porque ese concepto ideal, pues, ¿cómo lo podríamos abarcar ahí? El efecto fundador podría funcionar como un efecto fundador, digamos, de cuello de botella que uno mismo ejerce. Pero otra cosa también es lo que decía, digamos, Felipe, el error de la extrapolación que generan los científicos. Nosotros no podemos comparar o, digamos, establecer patrones que corresponden a un taxón específico que sí se pueden evaluar y tenemos buenos resultados y corresponden a esa especie en específico, pero no podemos extrapolar esos patrones a especies o eventos estocásticos que están ocurriendo. Y como ya había dicho, muchos organismos de estos de estudio son para beneficio humano y no necesariamente son los que representan, digamos, los patrones evolutivos que se generan en un medio natural. Pues recapitulando un poco lo del equilibrio Hardy-Weinberg en el contexto de la evolución experimental, pues vemos que este modelamiento matemático es como el lienzo en el cual podemos empezar a interpretar aquellas variables que ponemos en cuestión para tratar de ver cómo son los procesos evolutivos en nuestros experimentos. Entonces, a pesar de ser como una especie de ideal, puesto que ningún investigador, digamos, parte del supuesto de encontrar equilibrio en su población, sino de que el mismo estudio de la evolución es buscar un cambio, entonces, digamos, es más una herramienta para entender cómo fluctúa el sistema, más no un ideal que se pueda buscar. Así, digamos, lo relaciono yo con el método experimental de la evolución. Y por otro lado, se queda un poco corta, sería otra debilidad a mencionar, el hecho de que lo que más podemos probar es evolución adaptativa, pero muchos escenarios de evolución se nos quedan por aún diseñar, por saber cómo podríamos investigar la manera como se desenvuelven. Uno de estos casos es la coevolución, cuando vemos la interacción entre un huésped y un hospedador, entre las relaciones ecológicas que presenta un ecosistema. Si ya pasamos a un contexto de relaciones entre individuos, más no la dinámica de un solo individuo, asimismo se vuelve exponencial la dificultad de manejar la evolución experimental, puesto que aún nos quedamos un poco cortos al momento de entender cuáles son todas las variables que al mismo tiempo ejecutan
para moldear los procesos evolutivos. Entonces, pues, aunque aún tiene tantas debilidades, se pueden traducir a fortalezas todas las cosas que estamos diciendo, puesto que son como los primeros pasos o digamos, se está formando la estructura que va a sostener las futuras teorías o los futuros avances que presenta el tema. Claro, y el avance pues también tecnológico ha permitido un muy fácil acceso pues a la parte, a las bases genómicas, a las bases moleculares que facilitan este tipo de estudio. Para responder a la pregunta de si es posible tener una población bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg, bueno, sí es posible tener una población con frecuencias alérgicas estables bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg si no se ejercen fuerzas selectivas, si no hay mutación y si la población es lo suficientemente grande, y solamente se podría lograr eso pues en condiciones exitosas. Aparte, digamos el proceso evolutivo que nosotros o los científicos evaluamos por lo general, es lo que decía Camila, es cómo se adapta directamente o lo que se modifica en el fenotipo para que mejore de alguna manera. Pero digamos no podemos evaluar los eventos estocásticos que pasan en un medio natural como una deriva genética que no directamente es direccionada por una selección natural, sino que son cambios al azar de las frecuencias alérgicas, y realmente yo creo que es difícil evaluar ese tipo de cosas. Y bueno, este tipo de, también otra fortaleza pues sería la evolución experimental puede permitirnos ver cómo están ocurriendo estos procesos evolutivos directos así en nuestros ojos, lo que podría pues convertirse en una herramienta para la educación científica. Incluso hay muchos programas informáticos que se montan a sí mismos, que compiten pues en el mundo virtual, entonces también es muy fácil, digamos, replicar estos procesos de manera computacional. Claro, Mario, es bien interesante lo que dices, porque precisamente esa mejora a la educación, a la educación científica también tiene que estar ligada con instalaciones adecuadas, también con los maestros que tengan una buena capacidad, porque como hemos discutido anteriormente en el curso de evolución nos hemos dado cuenta que todo el mundo quiere entender la evolución cuando en realidad lo entienden. Entonces tienen que haber buenos maestros, buenas instalaciones, y tienen también que haber unas políticas que tengan una correlación muy directa con ese tipo de investigaciones, ya que cuando están en relación todos estos elementos se puede llegar, digamos, a palpar la evolución experimental. Y eso es muy importante, digamos, en los jóvenes de hoy en día, implantar ese tipo de educación científica, y mucho más los niños que son tan curiosos, que se basan mucho en ver para creer, y esos tipos de tratamientos de evolución experimental permiten eso, que se pueda ver y se pueda creer y evidenciar los procesos evolutivos como están ocurriendo. También hay otra cosa muy importante que se nos olvidó resaltar, es que desde 1982 se ha venido hablando de evolución experimental. El señor Henry hizo un aporte muy interesante en Nature de más o menos 2 páginas, es un documento corto pero muy sustancioso, en el cual como él aclara como esas diferencias que siempre dicen entre los biólogos de las teorías lamarckianas y las teorías darwinistas, que en cierto sentido se tienden a confundir mucho entre colegas. Y lo que hacen esto es como una propuesta que ofrecen, cómo discernir esos dos tipos de conceptos de 2 autores muy diferentes, y cómo esa información influye sobre eventos raros, sobre eventos que pueden ser lentos, sobre muchas veces el origen de una novedad morfológica, muchas veces de alguna diferenciación funcional, de genes duplicados, hasta incluso algunos ejemplos se puede llegar a evidenciar especiación. Como fortaleza de la evolución experimental, me parece que es muy importante porque se puede aplicar para comprender procesos de plantas invasivas. Ahí mencionaron un trabajo muy interesante en el que ellos, mediante una experimentación ex situ de unas plantas invasoras, descubren como un patrón de mutación y más o menos cómo se reproduce la planta, y cómo es su factor de crecimiento y cómo actúa biológicamente para, digamos, ser la invasiva en cierto terreno. Y gracias a ese conocimiento que lo han hecho ex situ, pueden extrapolar esos resultados para controlar ya la planta invasiva que está en algún terreno.
eso es muy importante aplicarlo para genética de la genética de la conservación, para prácticas agroecológicas, tiene una importancia muy importante. Además, también hay otra fortaleza para rescatar y una oportunidad que también se pueden rescatar. Se pueden rescatar lugares en donde muy posiblemente está ocurriendo una extinción local. Eso es muy interesante porque precisamente acá en el Quindío hay una amplia diversidad de lauraces, las cuales han visto que algunas poblaciones se encuentran como en alguna extinción local. Entonces esos experimentos también permiten que plantas como esas o plantas que tengan un menor tipo de crecimiento y desarrollo, poder, digamos, esos lugares donde están con esa extinción local, salvar algunas especies y poder, digamos, replicar las plantas y mirar cómo la evolución experimental de esas plantas existe. También otro ejemplo muy interesante que puede ser debilidad y también una debilidad como también una fortaleza es el que encuentra sobre las respuestas bióticas del cambio global que hay en las algas, en donde ellos encuentran que cambia la composición metabólica para, digamos, descomponer de otra manera el dióxido de carbono. Entonces son algunas fortalezas que se pueden rescatar de la evolución experimental, pero también hay que ser muy cuidadosos con cómo tomamos los datos, qué tipo de concepción tenemos antes de poder eso, para poder llegar a una buena conclusión, muchachos, porque no sé si se han dado cuenta que muchas veces la evolución experimental tiene muchos campos, existe una amplia gama de información, pero muchas veces está sujeta a malas interpretaciones, a malas experimentaciones. Pues sí, claro, se presentan pues esas dificultades porque muchas veces no conocemos en sí cuál es el proceso que está dando ese cambio. Porque no se conoce también la historia natural del organismo con el que se trabaja, las condiciones naturales muchas veces a las que se someten, que cuando llegan al laboratorio pues se modifican. Bueno, la incertidumbre también puede estar ahí implicada pues en la forma como se pueda cuantificar inclusive las poblaciones, como, o sea, inclusive no determinando bien cómo las fuerzas se están aplicando o la fuerza de selección o de presión, una presión selectiva que esté ahí efectuando algún tipo de carácter o algo que no podamos observar o que nosotros todavía no tengamos ahí latente, que está está interfiriendo ahí con la evolución del individuo o de la población como tal. Muchas veces las estadísticas también pueden dar errores. Sí, claro, muchachos, en conclusión pues es algo que a pesar de que tenga sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas, sus amenazas, es algo que apenas está como surgiendo, es algo que ya le han venido trabajando y faltan muchos conocimientos de los cuales tomar base para entender cosas que aún no logramos entender, que se ven muy diferentes en el laboratorio y muy diferentes en el campo. Con el tiempo esa es la ventaja de este tipo de experimentaciones y teorías, que está sujeta, no hay una verdad absoluta, está sujeta a modificaciones y siempre van a llegar nuevas ideas y nuevos aportes tecnológicos y herramientas para apoyar este tipo de experimentaciones. Sin embargo, esto no hay que quitarle como el crédito de todos los beneficios que han causado, digamos, a beneficio humano, que finalmente ese es el propósito en cuanto a la medicina, biotecnología, tecnología, la agricultura, una cantidad de campos que sí han tenido como su respuesta positiva a pesar de todas sus debilidades que tienen. Sí, cognitivamente es algo muy importante entender esto, es una herramienta que está en construcción, como lo decía el compañero, y pues en realidad vamos a entender de que es como los lentes que tenemos nosotros los biólogos para ver evolutivamente muchos aspectos, es algo muy importante. Tiene sus debilidades, sí, pero está en crecimiento y desde 1982 estamos en crecimiento para todas estas nuevas teorías y inclusive entender realmente cómo están jugando todas estas interacciones evolutivas con los individuos y con las poblaciones. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias.